Hola, buenas tardes. Ante todo, agradecer a la coordinación de ISADMU darme la oportunidad de hablar ante ustedes, también a los patrocinadores y a la dirección del Centro Médico Tecnon. Y después de estas dos charlas tan espectacularmente de altísimo nivel, vamos a hablar un poquitín más del estado actual de la pandemia y las recomendaciones actuales, las más recientes recomendaciones sobre la vacunación en enfermedades autoinmunes, vacunación de COVID-19 en enfermedades autoinmunes, saltando un poquitín más a ámbitos casi de salud pública o ámbitos más poblacionales. Ante todo, decir que no tengo ningún conflicto de interés con ninguna compañía farmacéutica relacionada con las vacunas ni con la prevención de las infecciones. Y decir y recordar que en estos momentos estamos todavía en pandemia, aunque parezca que, según los datos y el comportamiento de muchas partes de la población, parece que todo esto haya pasado, y de hecho está pasando, pero dejamos atrás, según los datos oficiales, en este momento más de 6.300.000 defunciones por culpa de la COVID, y en nuestro país, en España, tenemos oficialmente declarados 106.000 bajas por COVID-19. Pero esto contrasta con los artículos que han sido publicados, por ejemplo en Lancet, que hace un recuento mundial del exceso de mortalidad desde el inicio de la pandemia al 31 de diciembre de 2021, que nos dice que no son 6.300.000, sino que probablemente el exceso de mortalidad por COVID-19 llega a nivel mundial a más de 18 millones de muertos, y en nuestro país no son 106.000, sino que probablemente sean 162.000 las muertes por COVID, el exceso de mortalidad por COVID. Por lo tanto, estamos en una magnitud realmente importante y realmente preocupante. Y lo que podemos ver a la vista de los últimos datos también y de la recogida de datos de toda la pandemia, lo que estamos viendo en estos datos oficiales son que a partir de la primera ola, que vemos que en magnitud era relativamente pequeña en cuanto a número de casos declarados, hemos ido sufriendo diversas olas pandémicas hasta llegar a nuestra última ola, que en España ha sido la sexta, que nos afectó alrededor de Navidad pasada, donde realmente el número de casos fue extraordinariamente alto. Y a la vez podemos ver que en cuanto a mortalidad, estamos viendo una progresión relativamente inversa, en la cual en la primera ola las tasas de mortalidad eran enormes, mientras que ha ido reduciéndose en las diversas olas la mortalidad por COVID-19, y sobre todo hay un punto de inflexión que podemos cifrar más o menos, al menos en nuestro país, alrededor de febrero del 2021, en la cual las tasas de mortalidad realmente cayeron mucho. Ya habían caído antes, pero cayeron mucho más. ¿Y cuándo fue esto? Pues cuando se institucionalizó las vacunas en las personas más sensibles, como inmunodeprimidos, como personas de la tercera edad, institucionalizadas, personas frágiles, etc. Ya había disminuido la mortalidad en la segunda y tercera ola, y eso fue producto no tanto de las vacunas, sino de los propios expertos, de los propios clínicos, de la medicina interna, medicina de curas intensivas, paliativos, etcétera, que ya sabían a partir de la segunda ola contra qué estábamos luchando, y realmente ya pudieron reducir la mortalidad. Pero la mortalidad realmente se redujo de una manera muy drástica a partir del advenimiento de las vacunas. Y decimos que esto no ha pasado. Y no ha pasado porque en estos momentos, según los datos de hoy, en estos momentos tenemos en Cataluña 1.200 personas ingresadas en el hospital por COVID-19, por lo tanto, realmente en un país pequeño como es el nuestro, tener 1.200 personas ingresadas por una misma enfermedad infecciosa es realmente muchísimo. Y en la última semana, en Cataluña, que somos pocos relativamente, hemos tenido 77 defunciones. Y esto no lo podemos normalizar ni podemos bajar la guardia de ninguna manera. En los datos también últimos de España tenemos que en la primera ola, en el punto más álgido de la primera ola,
pudimos ver cómo teníamos alrededor de 8.000 casos diarios diagnosticados de COVID-19 y en cambio teníamos casi 1.000 muertos, 961 muertos diarios en España. Esto era una relación de una defunción por cada 8 diagnósticos de COVID. Esto fue evolucionando y, como vemos, en la sexta ola, en el punto más álgido de la sexta ola, que fue el 3 de enero de este mismo año, tuvimos 372.000 diagnosticados de COVID-19, o sea, más de 250.000 de diagnósticos, pero en cambio tuvimos 168 defunciones por COVID, con lo que nos da una defunción por COVID por cada 2.200 diagnósticos. ¿Y esto qué causó esta diferencia de 1 a 8 a 1 a 2.218? Pues lo causaron, como decíamos antes, los conocimientos científicos y de tratamiento de medicina interna, UCI y curas paliativas, pero también las vacunas, el advenimiento de las vacunas. Y en este momento, ¿dónde estamos? Nos actualizamos a hoy. La fecha que aquí aparece es la de 26 de mayo, que es la de ayer, y ayer ya saben ustedes que estamos diagnosticando solo los COVID que llegan en determinadas circunstancias a hospital o a atención primaria. No todas las personas en estos momentos que tengan síntomas o que puedan ser contacto de COVID no se están diagnosticando. Por lo tanto, en estos momentos estamos diagnosticando 42.000 personas, 42.272 se diagnosticaron ayer en España y hubieron 158 fallecimientos por COVID-19 y eso nos dice que es una relación de un fallecimiento por COVID por cada 267 diagnósticos. Sigue siendo muy lejos de ese 1 de cada 8 que tuvimos en la primera ola. Lo que es muy importante es que tenemos que hacer prevención y las últimas publicaciones como esta de Nature Immunology nos dice que la prevención del surgimiento de nuevas variantes, que es lo que en estos momentos nos preocupa, pasa a través de mantener la distancia social siempre y conseguir rápidamente altísimas tasas de vacunación, porque se ha demostrado que si la vacunación progresa a un ritmo lento, aparecen nuevas variantes y estas nuevas variantes, aun manteniendo la distancia social, no sabemos si van a ser cubiertas por las vacunas actuales o no. ¿Y cómo estamos de vacunación? Pues en los países de nuestro entorno estamos realmente de un modo satisfactorio. Hemos conseguido en España, por ejemplo, una tasa de vacunación del 88% y del 87% del programa completo de vacunación. Vemos como en Chile, en Portugal, en Canadá, Italia, etcétera, hay tasas parecidas y en el mundo se han dado o se han administrado 11.000 millones de dosis de vacunas. Pero lo que vemos es que esto no se reparte de un modo equitativo a lo largo de todos los países del mundo porque solo el 15 o el 16% de las personas o de los habitantes que están en países en vías de desarrollo realmente están vacunados. Así pues contrastamos los países del llamado primer mundo a veces, que estamos por encima del 85% de tasa de vacunación, se contrasta esto con países en vías de desarrollo que no llegan al 16% de tasa de vacunación y eso evidentemente es un caldo de cultivo para nuevas variantes, aparte de ser un problema de equidad en el sistema sanitario mundial. ¿Y eso qué nos puede ocasionar? Pues en estos momentos nos está ocasionando ya resistencias a los tratamientos de la COVID-19 y resistencias a casos de personas que han sido vacunadas con fármacos inmunodepresivos. Por ejemplo, en este artículo de este marzo, de hace escasamente 8 semanas, dicen que han observado ya
un caso de resistencia a remdesivir en un paciente inmunodeprimido que de hecho tenía un déficit en las células B, que estaba siendo tratado con remdesivir por una infección persistente por el virus del SARS-CoV-2, y estos autores lo que nos remarcan es la importancia de monitorizar en todo momento la posible aparición de resistencias y de utilizar terapias combinadas, como por ejemplo dicen aquí con casirivimab, con indevimab en este tipo de pacientes. Pero no estamos hablando solo de casos aislados, sino que también ha aparecido en el New England Journal of Medicine del mes pasado, de abril, un estudio de 100 casos que estaban siendo tratados con sotrovimab en Sydney, en Australia, y de los 100 pacientes primeros que trataron con sotrovimab, que eran pacientes inmunocompetentes y estaban afectados por COVID-19 con la variante Delta, de estos 100, 8 desarrollaron o manifestaron un PCR positivo de manera persistente, y 4 de ellos ya se les pudo objetivar en su carga viral una mutación que daba resistencia al sotrovimab. Por lo tanto, incluso en pacientes no inmunodeprimidos estamos empezando a ver ya resistencias a los tratamientos específicos del virus de COVID-19. Estas nuevas variantes, ¿cuáles son las más conocidas? En estos momentos el CDC europeo lo que nos dice es que tenemos ya variantes Omicron BA4, BA5, que son ya preocupantes, y surgieron la mayoría de ellos en Sudáfrica, pero los tenemos ya detectados en todos los países de la Unión Europea, y nos dicen que la variante BA2 de Omicron es cada vez más transmisible, es un 40% más transmisible que la BA1, y que la BA4 y BA5 son probablemente un 25% más transmisibles que las BA2. En este momento, estas subvariantes BA4 y BA5 que aparecieron en Sudáfrica las tenemos ya en Europa, y en Estados Unidos está afectando más la BA2 12.1, que también es muy parecida a las BA4 y BA5. Entonces, lo que sabemos también es que nuestros pacientes, los pacientes que a nosotros como ISADMU más nos preocupan, son los pacientes que tienen un grado de inmunodepresión, ya sea endógeno por su propia patología o bien sea por el tratamiento al cual están sometidos, y sabemos que, refrendado en este enero por el British Medical Journal, en este propio enero, nos dicen que las personas con inmunodepresión tienen menores tasas de seroconversión a las vacunas de COVID. Y entonces lo que ya nos dicen, y ya sabíamos y ya habíamos implementado, es que en este tipo de pacientes está indicada una tercera dosis de vacuna o un booster, una dosis de recuerdo adicional a las tasas de vacunación habituales. En estos momentos, y esto sí que ya es actualización, el CDC de Atlanta, de Norteamérica, nos dice, en la actualización del 29 de abril, de hace menos de un mes, nos dicen que estos pacientes con inmunodepresión moderada o grave son esos pacientes que han estado recibiendo algún tratamiento oncológico para tumores o cánceres en la sangre, que han recibido trasplantes de órganos y toman medicamentos inmunosupresores, que han recibido un trasplante de células madre en los 2 últimos años, que tienen inmunodeficiencias primarias, infección avanzada por VIH, y aquellos pacientes que citábamos anteriormente, que son estos pacientes que están en tratamiento activo con dosis altas de corticoides u otros medicamentos depresores de la respuesta inmunitaria, como son los pacientes que están tratados por las enfermedades que nos afectan desde ISADMU. Y entonces la recomendación en estos momentos del CDC de Atlanta, después veremos la europea, nos dicen que en niños de 5 a 11 años el esquema principal tiene que ser de 3 dosis, y de 3 dosis recomendado la vacuna mRNA de Pfizer, que son la segunda dosis administrada 3 semanas después de la primera dosis, y la tercera dosis administrada al menos 4 semanas después de la segunda dosis. Esto no cambia respecto a recomendaciones de meses anteriores. Pero en pacientes mayores, o sea, preadolescentes, adolescentes y adultos, ya nos recomiendan desde hace muchos meses, lo venimos sabiendo, pero con esta actualización queda refrendado, un total de 4 dosis de vacuna.
Y estas 4 dosis incluyen ese esquema inicial de 3 dosis que ya sabíamos, que es el esquema inicial de 2 dosis más un booster, una dosis de recuerdo de tercera dosis, pero además se añada una cuarta dosis de refuerzo también con vacunas mRNA. Y en este caso, aquellas personas que habían recibido el esquema principal inicial con la vacuna de Pfizer, tienen esta segunda dosis administrada 21 días después de la primera, la tercera dosis administrada al menos 4 semanas después de la segunda y esta cuarta dosis de refuerzo que se debería dar después, 3 meses, al menos 3 meses después de la tercera dosis. Y es lo mismo con la vacuna de mRNA, lo único que cambia es que la segunda dosis se administra 28 días después, no 21 días después de la primera, pero después mantenemos esta tercera dosis más de al menos 4 semanas de la segunda dosis y la dosis de refuerzo al menos 3 meses después de la tercera dosis. En personas que hayan recibido la vacuna de una sola dosis de Janssen, nos dicen que se recomienda una dosis de 3 dosis finales, que son la primera dosis de Janssen, una segunda dosis de vacuna con una de mRNA, que será al menos 4 semanas después de la vacuna de Janssen, y después esta dosis de refuerzo, este segundo booster, se tendrá que dar también con vacuna de mRNA al menos 2 meses después de la segunda dosis. ¿Y en Europa qué nos están diciendo? Pues en Europa la recomendación oficial del Centro para la Prevención de Enfermedades y Control de Europa junto con la Agencia Europea del Medicamento, que han hecho unas conclusiones conjuntas, nos dicen que esta cuarta dosis, y esto está actualizado al 6 de abril, que es la última actualización que han hecho las dos agencias de manera conjunta, nos dicen que se necesitaría poner una cuarta dosis de vacuna mRNA a todos los pacientes inmunodeprimidos y además esto debería ser recomendado y debería formar parte de todas las campañas de vacunación. Por lo tanto, esta cuarta dosis en todos los pacientes inmunodeprimidos tendría que estar ya en marcha y en muchos de los ámbitos en que estamos está ya en marcha. Entonces, lo que nos dicen es que todos los datos nos indican que esta cuarta dosis de vacuna mRNA, dada a personas también inmunocompetentes al menos 4 meses después de la tercera dosis, también puede restaurar la inmunidad humoral a los niveles que se conseguían después de la tercera dosis sin dar ninguna preocupación de seguridad. Así pues, no nos están solo recomendando una cuarta dosis en pacientes inmunodeprimidos, sino que también nos dicen que en pacientes inmunocompetentes podría ser muy recomendable esta cuarta dosis. Y entonces concluyen diciendo que en pacientes inmunodeprimidos o inmunocomprometidos, todos los países, los 30 países de la Unión Europea recomiendan esta tercera dosis adicional y además 20 países de estos recomiendan la dosis para personas inmunocomprometidas siguiendo esa vacunación inicial de tercera dosis. Por lo tanto, vemos como las 3 dosis están recomendadas en los 30 países de la Unión Europea y la cuarta dosis está ya aprobada en 20 de estos países. Para la población general, todos los países, los 30 países de la Unión Europea, recogen la recomendación de la tercera dosis. Y de la cuarta dosis, a partir del 5 de abril, 9 países recomendaron ya el segundo booster, la segunda refuerzo, esa cuarta dosis en personas vulnerables, no tanto en personas inmunodeprimidas, sino sumaron a las personas inmunodeprimidas las personas vulnerables, como por ejemplo en personas institucionalizadas en residencia geriátrica, personas de la tercera edad a diferentes edades, y estos países los que fueron Chipre, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Holanda y Suecia. España todavía no se sumó a esta recomendación, pero esperamos que se esté sumando en estos momentos. También el 6 de abril se recogió
se recogió por parte de este consenso entre el ECDC y la Agencia del Medicamento Europea, se recogió que a partir del 25 de marzo la agencia australiana también recogía esta cuarta dosis, esta recomendación de cuarta dosis, en todos los adultos de 65 años y mayores, en todos los residentes en residencias geriátricas o en instituciones de larga estancia y en personas inmunodeprimidas. Y 4 días después, el 29 de marzo, la FDA de los Estados Unidos también autorizó el uso de este segundo booster, el uso de esta cuarta dosis, en individuos mayores de 50 años y mayores de 50 años, al menos 4 meses después de la tercera dosis o del primer booster. Por lo tanto, estamos viendo cómo en todas las recomendaciones oficiales de las últimas semanas está habiendo esta cuarta dosis, este segundo booster, al menos 4 meses después del tercer booster, y es lo que en estos momentos se está empezando a dar también en nuestro país. Así pues, las dos agencias están de acuerdo en que esta cuarta dosis, este segundo booster o este segundo recuerdo, debería darse como mínimo en personas mayores de 80 años, además de los pacientes inmunodeprimidos, como dijo también el pasado 11 de mayo el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona en un tuit diciendo que ya se tendría que estar dando ya la vacuna, la cuarta dosis, el segundo booster en personas mayores de 80 años. Así pues, para concluir, esta segunda dosis de refuerzo, esta cuarta dosis de vacuna mRNA está probablemente indicada en personas con inmunodepresión, ya sea por inmunodepresión primaria o secundaria a los tratamientos que reciben, en todas las personas frágiles y en todas las personas institucionalizadas, especialmente en aquellas mayores de 65 años o sobre todo en mayores de 80 años. La pauta es de 4 meses después del primer booster habría que estar poniendo este segundo booster. En estos momentos en nuestro medio hay noticias de que estamos empezando a pensárnoslo y en algunos momentos parece que se están empezando a dar este segundo booster, sobre todo en estos momentos en paciente inmunodeprimido, pero en este momento no tenemos constancia de que se estén poniendo las cuartas dosis en personas frágiles y en mayores de 80 años, pero probablemente en algunas zonas o en algunos ámbitos de nuestro propio país ya se esté iniciando esta propia campaña. Así pues, queda abierta el turno de preguntas. Muchas gracias por su atención y ante cualquier pregunta estaremos muy contentos de poder responder lo que sepamos, porque estamos ahora en un punto, también en vacunaciones, en un punto de gran incertidumbre, en un punto en el cual todavía hay mucho por saber y todavía hay diversas opiniones, como vemos, si 65 años, 80 años, todavía no está clara la evidencia científica, aunque poco a poco estamos aprendiendo y poco a poco estamos dominando este tema. Excelente charla, doctor Esquirol. A mí la verdad es que me ha quedado súper claro, que yo ya estaba un poco perdido con la tercera, la cuarta y la verdad es que me ha ayudado muchísimo a poner en orden todos los conceptos. Tenemos una pregunta del doctor Cano de Madrid que nos pregunta, ¿las vacunas que van a ser las mismas, estas de la cuarta dosis, o modificarán algo por el hecho de tener de las nuevas variantes del Omicron? De momento se está viendo que las vacunas existentes de momento siguen cubriendo inmunitariamente a las nuevas variantes, pero sí es cierto que tanto Pfizer como Moderna ha dicho que en pocas semanas podrían tener dosis modificadas, levemente modificadas, si la aparición de nuevas variantes fuera necesaria la modificación del contenido de la vacuna. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? El doctor Sanz. Mira, ha llegado otra de Valencia que nos preguntan, ¿habrá que vacunarse cada 6 meses siempre? Eso también es la pregunta del millón. Tampoco lo sabemos, pero de momento vamos día a día y en este día a día sabemos que esta cuarta dosis a los 4 meses de la tercera se ve que la inmunidad humoral cae y cae por debajo en unos límites que realmente pueden hacer preocupante
la inmunidad en personas frágiles, en personas inmunodeprimidas, por lo tanto, en ese tipo de pacientes se seguirá viendo cuál es su inmunidad humoral. Es posible que a medida de ir poniendo esta cuarta dosis, la inmunidad humoral caiga mucho más lentamente y no tengamos que ponerla a los 4 meses o a los 6 meses, sino que podamos ponerla al año, a los 2 años o a lo mejor de manera indefinida. No tenemos que vacunar más, pero en este momento estamos en puntos desconocidos. Recordar simplemente que en estos momentos, yo, como sabéis, los de aquí me dedico mucho a la geriatría, estamos viendo ya brotes de COVID relativamente poco graves o con poca afectación que necesite el ingreso hospitalario de pacientes en residencia geriátrica, en pacientes mayores de 80 años frágiles, pero estamos viendo ya brotes en personas vacunadas con tercera dosis incluso en este tipo de pacientes. Recordemos que en nuestro medio, en nuestro ámbito geográfico pequeño, a nuestros pacientes se los vacunó de tercera dosis alrededor de septiembre de 2021, o sea, estamos prácticamente en 9 meses y ahora en estos momentos estamos empezando a ver los primeros brotes que, si bien no son graves en cuanto a intensidad, sí que son importantes en cuanto a número. Por lo tanto, siempre aparece aquel caso que realmente preocupa y que en esta cuarta dosis podría haber sido quizás evitado, o al menos en parte. Por lo tanto, sí, es posible que nos tengamos que ir vacunando cada X tiempo, pero esta X todavía no la conocemos. Jordi, felicidades. Ha sido, como decía Xavier, súper claro. Yo también he aprendido un montón. Mi pregunta se parece un poco a la del compañero de Valencia y yo lo expresaría en palabras un poco diferentes. Fíjate que la expresión de gripalizar, lo hemos oído en los medios, ¿no? El COVID, cada vez nuestro esquema de pensar se parecerá más a como si fuera la gripe, ¿no? En ciertos aspectos de no tener que reportar, etcétera, vamos en esa dirección. Y mi pregunta es, entiendo el esfuerzo de los expertos de definir muy bien en qué grupos, en qué momentos hay que hacer la tercera, cuarta, el booster, etcétera, etcétera. Es lógico que estamos al inicio de esta enfermedad. ¿Llegará un punto en que será tan simple como si gripalizamos también en cuanto a la vacunación del COVID? ¿Nos tenemos que vacunar todos o casi todos cada año y ya está? Es decir, si hemos incorporado en nuestra sanidad pública que, si no todos, la mayoría, porque si cuentas entre los por edad y por riesgo profesional, son bastantes los que se deben de vacunar para la gripe cada año, ¿no llegará un punto en que diremos pues cada año también para el COVID? De hecho, tienes toda la razón, doctor Sanz, y la pregunta es súper pertinente porque hay estudios ya que se están realizando, están en marcha, no hay todavía resultados, pero están en marcha, de inocular en un mismo vial la vacuna de la gripe con la vacuna de COVID. De hecho, ya se están haciendo estos estudios, todavía no hay resultados publicados, pero la idea es buenísima y de hecho por ahí van los tiros, que si fuera posible en un mismo vial colocarlo sería realmente, probablemente, muy interesante. Luego tendríamos que ver también que la variante de cada año quizás nos obligaría, igual que con la vacuna de la gripe, nos obligaría a modificar la vacuna cada año. Eso simplemente ahora es casi hablar por hablar entre nosotros, pero sí que los estudios están yendo por esta vía. Perfecto. Muchas gracias, doctor Esquirol.